Buenos días amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro Informativo Perú. Esta es nuestra segunda edición. La de ayer fue obviamente la primera en la que nos reunimos para compartir toda esta opinión honesta, libre y ciudadana. Así es que la situación todavía continúa siendo confusa para todos en cuanto a lo que viene a ser este tema de las elecciones. Hay gente que viene hablando, especialistas, que vienen hablando de manera muy segura, muy determinada sobre ciertos aspectos. Lo que va quedando claro es que declarar la nulidad del proceso es algo que no se puede hacer. Por ese lado, parece que existe no una uniformidad de pensamiento, pero sí una claridad sobre las normas que existen en este momento. Cambiar las normas tampoco es algo posible, o sea, es algo realmente soñador, más que utópico, creer que se puedan cambiar las normas. Porque se pueden cambiar, pero ya no serían aplicables para este proceso, sino para el siguiente proceso. Y eso dependiendo si es que los criterios del siguiente Congreso no generan otros cambios o de repente posponer algunas cosas y otras no. Pero lo cierto, amigos, es que la suerte está echada. Nosotros hicimos una publicación en nuestras redes sociales hace algunos días, citando una frase idéntica, pero en latín. Alea iacta est, la suerte está echada. Y es cierto, la suerte está echada sobre el tema electoral, sobre el destino Perú. Nosotros creemos que para dejar solamente una pequeña ventana entreabierta es casi imposible, porque creemos que es imposible, que ya gane Keiko Fujimori. Lo cierto es que todos los cálculos que hizo el equipo de Keiko Fujimori para que esto de aquí le fuese favorable, en realidad fueron errores crasos uno tras otro. Ayer hemos comentado un poco al respecto, pero lo cierto es que se equivocaron completamente en la estrategia que trazaron para estas elecciones. El hecho mismo de que Keiko hubiese postulado ya significaba algo bastante negativo para nosotros. En realidad no para la democracia, porque en democracia está permitido todo esto. Están en su derecho el postular las personas que lo crean conveniente, que tengan el soporte partidario necesario, el soporte económico, etc. Pero lo cierto es que hemos estado frente a un manejo estratégico que a Keiko le funcionó lo suficientemente bien para pasar a segunda vuelta, pero dentro de lo que era segunda vuelta no estimaron adecuadamente las cosas. Lo cierto es que mucha gente la rechaza y no supieron manejar correctamente el tema estratégico hacia lo que se les iba a venir. Una avalancha contraria basada en un demagogo que poco conoce de la labor para ser presidente y que tampoco es un santo. Es cierto que tenemos un candidato aparentemente secuestrado. Digo aparentemente porque me reservo mis dudas sobre el trato, sobre este binomio Cerrón-Castillo. Pero aparentemente está secuestrado, le digitan todo, le permiten salir ciertos momentos, pero para decir cosas que están programadas que diga. Yo, por ejemplo, no me creí mucho este tema acerca de que Castillo dijo que Cerrón no iba a estar ni de portero en el Palacio de Gobierno. Bueno, portero podría estar porque si se revierte esta nulidad de la sentencia, que en realidad ha sido pues un asco lo que hizo este juez de Huancavelica, quien ya está siendo investigado, y ojalá que se le demuestre algo contrario en la investigación y que tenga que pagar por lo que está haciendo, porque las argucias de Cerrón y la permisividad del Poder Judicial de que siempre cualquier juez de cualquier lugar pueda hacer algo en favor de alguna persona, así no lo veamos bien, está permitido, pues demuestra las intenciones reales que hay. No es voy a limpiar mi nombre
ni esto fue injusto, y por eso es que yo estoy en este momento luchando para que quede completamente limpio en cuanto a lo que es sentencia, sino es básicamente yo tengo que estar completamente habilitado para la función pública. Claro, decir a mí no me interesa ser más gobernador de Junín, sabiendo que voy a gobernar el país, porque no solo Castillo no tiene las condiciones para gobernar, sino que todo el plan, el ideario, el programa es mío. Yo lo escribí, yo lo hice, yo lo pergenié, lo tengo diseñado desde hace años en mi alucinante mente comunista. Es más trascendente y más importante, y además es el objetivo. Mentir sobre el tema del hospital, vuelvo al hospital, que por la sentencia a mí me destituyeron, no, a Cerrón lo destituyen por otras cosas del hospital, no lo destituyen por el tema de la sentencia. Pero lo cierto es que ser portero pues no es ocupar un cargo público, así que tranquilamente puede ser portero, puede ser chofer, guachimán, cocinero, no sé, de repente tiene otras habilidades Cerrón si es que quiere estar en Palacio. Pero lo cierto aquí es que las actitudes de Castillo hacia Cerrón no han sido jamás firmes, contundentes, ni tampoco nos han generado confianza en cuanto a cómo las dijo y en qué momento las dijo. Tibio, casi frío, siempre parsimonioso, cansino, meditabundo, errático, casi patidifuso en algunos momentos para decirlas, pero nunca contundente, nunca firme, nunca con esa vehemencia con la cual se expresó siempre en sus discursos de todos los días sobre, por ejemplo, la televisión basura, sobre el tema del Tribunal Constitucional, sobre el tema de la Defensoría del Pueblo, sobre el tema del periodismo mermelero, en donde fue no solamente contundente, sino ofensivo, agresivo, asusador, ¿no? Vociferador por excelencia. Y lo peor es que decía muchas cosas que no eran ciertas, pero que el pueblo las cree, pues obviamente porque ya están instaladas en la mentalidad de la gente, y él aprovechó todo eso. Lo que me preocupa es que él también las crea, como parte del pueblo que somos, y no sepa realmente las cosas como son. O sea, me cuesta creer que él no se haya informado lo suficiente para poder dar los discursos, pero en cierta manera sabemos que estos discursos son demagógicos, y este demagogo ha sabido calar en la población como uno más de ellos, cuando en realidad es una persona muy peligrosa. Quizá no tenga el intelecto de Cerrón. Es probable que no llegue ni a la mitad del intelecto de Cerrón, y eso que Cerrón no es brillante. Podrá ser muy buen neurocirujano, ha hecho cosas interesantes en esa labor, pero es más astuto que inteligente. Y es por eso que comete muchos errores Cerrón a lo largo del tiempo. Porque la astucia es muy importante hasta cierto punto, pero si no la acompañas con la inteligencia o con el buen uso de la inteligencia, pues obviamente vas a cometer más errores que una persona inteligente. En este caso, lo de Cerrón es una cosa, pues obviamente evidente. Él es el que va a gobernar. Él es el que está haciendo respetar su posición en el partido, y le está dando claros mensajes, no solo a Cerrón, sino al equipo técnico parchado, prestado que tiene, que el que va a mandar es él. Ahora, la intención de Cerrón es tener todo listo para no molestarse en mover al Congreso, en el hipotético y de repente muy posible golpe de Estado que den ellos al momento de copar las instituciones, los poderes, y de esta manera tener a un emperador totalitario en Cerrón, y a Castillo pues allí, bueno, no sé, como lo fue Medvedev en Rusia y Putin estuvo gobernando, por ejemplo. Lo cierto es que tenemos un escenario complicado. Bermejo, que es un gran Bermejo, salió ayer a declarar que
Cerrón debería de ocupar un cargo público, que la sentencia que él tuvo, ratificada y luego de una manera muy sospechosa anulada por un juez X de Huancavelica, hoy con proceso de investigación, como ya lo mencioné, como todos sabemos, y con una apelación de por medio que debería de correr rápido, pues señaló que era una injustificada, según su entender, sentencia. Como si él supiera mucho del tema y del caso, en realidad Bermejo es un sujeto bastante irracional, con respuestas automáticas, violentas, cuando menos agresivas, que no te permite enfocar un tema porque él inmediatamente lo rebate con esa vehemencia, con esa capacidad beligerante que él tiene. Entonces los entrevistadores ya no llegan a un punto en el que puedan sacarle respuestas adecuadas, asertivas, o puedan entramparlo para que él posteriormente caiga en el juego, porque simplemente tienen miedo. Miedo por dos cosas. Primero, por la capacidad de respuesta rápida que él tiene, aunque sea irracional, y después uno puede evaluar esa respuesta y darse cuenta que dijo cualquier disparate. Pero lo otro es que hay un miedo de que esta persona, siendo congresista, que ostente el poder que va a ostentar en un gobierno de Castillo, esto se multiplique y tengamos una persecución. Claro, es lo evidente, es lo que se espera en un posible estado totalitario como es el que podríamos llegar a tener con Cerrón y debajo con Castillo. No sabemos si va a haber disputas entre ellos. La izquierda siempre se ha caracterizado por tener disputas. A lo largo del tiempo han habido traiciones, hubo de todo en la izquierda y lo sigue habiendo. La irrupción de Verónica Mendoza dentro de este gobierno, para mí es simplemente para colocar una talqueadita, ¿no? Y ya está. Ella aprovechando como siempre las circunstancias, las coyunturas, sabe que es imposible que ella pueda llegar a ser presidenta del Perú. Las urnas ya lo demostraron. Pero aquí el problema es que siempre va a buscarse un aprovechamiento de las circunstancias, de las situaciones, para poder conseguir pues, intereses personales también. Verónica Mendoza no se ha llevado muy bien con Cerrón a lo largo del tiempo. Por lo tanto, Cerrón va a colocar de una u otra manera, hasta donde le convenga, los candados suficientes para que Verónica no avance más. Pero Verónica también, como a PPK, le va a decir, ¿sabes qué? Parte de mi gente votó por ti, no por Castillo. Y por lo tanto, estás en el poder gracias a nosotros. Allí es donde se va a ver si es que Cerrón será una persona, entre comillas, agradecida, convenida, o simplemente barrerá con Mendoza y con todos los demás izquierdistas para poder desarrollar el proyecto que él siempre tuvo en mente. Lo que me preocupa también, amigos, es que nosotros como ciudadanos no estamos preparados para una situación como esta. Me dirán lo que pasó con Merino, sacamos a Merino. Miren, allí actuó la izquierda, no actuó la derecha. Hubo gente de derecha adentro, sí, moviéndose, ayudando, pero esta gente de derecha se retiró cuando se percató que esto de aquí estaba manipulado, orientado, dirigido, y que lamentablemente muchos de los jóvenes que estuvieron de por medio fueron ruinmente manipulados. Muchos de ellos, probablemente en el futuro, seguirán una senda de izquierda, porque ellos básicamente han sido adoctrinados para ser progresistas. Y lamentamos esto, porque la apuesta de la izquierda pues, es una apuesta de tiempo, de largo aliento, y hoy están consiguiendo un gran rédito con esta elección, pero también la apuesta del tiempo significa que las siguientes 2 generaciones, por lo menos, ya maltratadas, manipuladas, adoctrinadas y con ideas lejanas a los que se tiene que aplicar en un mundo actual, pues va a dar también frutos en el futuro. De acá a 20, 30, 40 años vamos a tener gente dirigiendo el país que no va a ser provida, por ejemplo, ¿no? Y que va a buscar, obviamente, siempre un acomodo del Estado y no se va a dar un giro favorable hacia lo socioeconómico. Esto en líneas generales, grosso modo, no estoy ya profundizando en este tema. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso de engrandecer las figuras de estos 2 muchachos que fallecieron en las protestas. Sí me parece terrible que hayan fallecido,
por supuesto, estoy de acuerdo con esto. Yo mismo puse dentro de mis redes sociales el Perú está de luto, porque no debió de haber muerto nadie. Pero viendo los antecedentes de esos muchachos, sinceramente a mí no me parece nada loable que les hagan murales y todo esto. Lo que pasa es que la izquierda siempre busca mártires y siempre busca íconos para que luego se resalten a través del tiempo y con esto las cosas que puedan significarles a ellos importantes, pues tengan facilidad de recurrir a esos íconos para seguir motivando a la gente y también ellos tapar bocas con esto, polarizar más. Pero a mí no me polarizan y yo espero que ustedes tampoco, que se den cuenta de esta forma de manipulación que tiene la izquierda. Esos dos muchachos, de los cuales yo no voy a hablar nada por respeto a sus familias, no tienen pues un pasado digno, digámoslo de alguna manera, para que se comprenda bien. No quiero ser tampoco tan vehemente al hablar de ellos, pero lo estoy tomando como un ejemplo para que se comprenda que santos no fueron, ni que buenos muchachos fueron tampoco. Ojo, pero ya son héroes de una lucha que en realidad, si nos ponemos a ver fríamente, yo no estuve a favor de que Merino llegase a ser presidente, que se lo vaca Vizcarra. Yo nunca he sido vizcarrista, eso lo aclaré muchas veces. Hubo cosas que me parecieron estúpidas, por eso las aclaré en su momento. En algunas me equivoqué, como en el tema de la vacunación, por ejemplo, porque yo lo vi desde otro punto de vista. Pero viendo bien las cosas, simplemente nos damos cuenta de que indicios de una corrupción muy alta dentro del tiempo en el que Vizcarra fue presidente, pues son latentes y están allí y seguirán estando allí hasta que se lo juzgue. El problema es que Vizcarra supo concentrar poder y también supo cómo protegerse. No será congresista a pesar de haber tenido la votación que tuvo, pero lo cierto, amigos, es que el poder no deja de tenerlo. Y él supo cómo armar todo esto y es por eso que estuvo desesperado porque las elecciones de todas maneras se dieran para tener presidente este 28 de julio. En lugar de buscar otro mecanismo democrático, no, él quiso esto precisamente porque tenía que protegerse. Por eso es que hoy en día estamos con serias dudas de este proceso electoral, con serias dudas de quién es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con serias dudas de Corbeto, quien sí pues es un caviar a nuestro entender, y que además de esto avaló dentro de una de las misiones de veedores a ese golpe de Estado a través de las urnas que hurgó Maduro para seguir siendo un dictador totalitario, más que un presidente de la República. Una persona que avala a alguien como Maduro no puede pertenecer al órgano principal que ve el tema de las elecciones. No me refiero al Jurado Nacional de Elecciones, sino a OMPE, porque el Jurado Nacional de Elecciones no abre y cierra padrones electorales, no está presente en el transcurso del sufragio, ni tampoco dentro de lo que es el escrutinio y todo el proceso de conteo de votos a través de las actas. Así es que hay que tener cuidado. Con esto podemos nosotros tomar en cuenta que Corbeto no era la persona idónea para estar allí. Que se haya suscitado un fraude, eso todavía puede quedar en tela de juicio. Pero de que él no era la persona idónea, ok. Ahora, lo que a mí me da mucha bronca es que ninguno de los organismos internacionales veedores ni transparencia aquí en el Perú se hayan pronunciado realmente sobre estas irregularidades tan graves dentro de este proceso que está trayendo un colofón negativo para nuestro país. Que ellos olímpicamente y con frescura completa digan que lo que ha ocurrido no constituye causal de fraude, etcétera, 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 basándose en una débil legislación en cuanto al tema electoral en nuestro país y no pongan su grito al cielo. Por menos en Bolivia se consiguió que Evo Morales dejase de ser presidente totalitario, ¿no? Y por menos en otros países se hizo más ruido político sobre este tema.
Los organismos internacionales simplemente vinieron cual Pilatos a lavarse las manos, a cumplir un papel y a largarse a sus países otra vez. La OEA ya no me extraña mucho que reaccione como reaccionó. La OEA fue determinante para que Evo Morales no asumiese o no se quedase en la presidencia de Bolivia y pasara lo que pasó. Y aquí, pues parece que mandó a una delegación de caviares que lo único que hizo fue venir a comer cupcakes y a no hacer absolutamente nada. Porque evidencias de que cosas negativas pasaron, para ser suave en esto, pues hay. Y aunque Perú Libre busque que demostrar a través de testimonios una u otra cosa, igual existen cosas que instalan dudas en todos nosotros. Con esto yo no quiero ir en contra de la votación mayoritaria que ha tenido Pedro Castillo. Eso creo que ya está reconocido. Creo que he sido muy claro al decir que no creo que Keiko Fujimori termine ganando ni en mesa estas elecciones. Tendría que ser muy extraño. La suerte está echada porque además de esto, quienes controlan las entidades que tienen que ver con las elecciones son personas de izquierda, relacionadas a la izquierda, de forma muy directa. Y el comportamiento que ellos tienen pues tampoco genera confianza. Y lo que ocurre en los jurados electorales especiales, que parece una consigna, una orden directa, pues también demuestran esto. No queremos comentar mucho más allá, porque la verdad es que no somos especialistas en derecho electoral. Conocemos algunas cosas, pero obviamente no vamos a estar rebatiendo a especialistas que salen a hablar cosas que fundadas en el derecho, pues podrían darles la razón. Pero la verdad es que todo este proceso da vergüenza. No se puede declarar nulo, no se puede. Pero lo cierto es que, como ya lo dije ayer, nos metieron la yuca. Y hasta adentro. Bueno, esta vez será el lápiz, pues no la yuca, pero de todas maneras duele. y esto de acá nos tiene que llamar a la reflexión. La izquierda sabe convocar gente, sabe manipular, adoctrinar, movilizar gente para sus objetivos. Y yo creo que la gente que no es de izquierda o que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, no se moviliza así nomás. No solo por el tema pandemia, sino porque en realidad no existe esa capacidad de convocatoria, ni ese compromiso que la izquierda tiene a la nada, porque muchas veces están yendo a sus movilizaciones solamente porque tienen la orden de ir o porque hacen causa común. Y la verdad es que no estamos para dejar que cualquiera de los dos que pueda llegar a ganar, aunque todas las tiene servidas Castillo, pues hagan lo que les dé la gana. Todos dicen, ok, bueno, Castillo no tiene mayoría en el Congreso, ya, pero ¿y eso qué importa cuando alguien quiere hacer un golpe de Estado? Cuando alguien quiere copar de todas maneras las instituciones. Cuando tienes a mi parecer, un sociópata como Cerrón que está detrás y manipulando todo, a una persona enferma emocionalmente, que a mí me parece que es así como Boluarte, que es quizás hasta más autoritaria que Cerrón, pero mentalizada dentro de todo de una manera mucho más efectiva, que es más fría, más calculadora que Cerrón, y obviamente es mucho más impulsiva que Cerrón, como ya lo dije, Boluarte. Y tenemos a 5 congresistas terroristas en una bancada, y a una izquierda que obviamente se ha unido para poder hacer cosas. Entonces subestimar todo esto es de tontos. Me dicen algunos, bueno, ¿cómo hará Castillo cuando se reúna con la CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Industrias, cuando reciba la presión de Capeco y de otras instituciones más? Yo les digo algo, en realidad, acá el que patea el tablero y el que hace todo no es Castillo, es Cerrón. Y Cerrón pues podrá ponerse tonto, lerdo, cuando vea cosas que nunca vio, cuando recibe una presión que no tiene comparación, porque la presión que dan estas entidades, que yo siempre he dicho nunca debieron de tener el poder que tienen, pues lo cierto es que él se podrá poner estúpido con esto, pero Cerrón no, pues.
Porque Cerrón es una persona taimada, que ya conoce el poder, que ya sabe cómo manejar la corrupción, que sabe cómo anular a otros líderes políticos. Así es que no estamos hablando de poca cosa. El quid del asunto quizás sean las Fuerzas Armadas, pero dentro de esto, como están denunciando a todo aquel que habla de golpe de Estado sin que esto signifique ni constituya ningún delito, porque no lo constituye, ¿no? La persona insurrecta, subversiva, etcétera, es quien se levanta en armas, no quien comenta o da opiniones sobre esto. Entonces, esas denuncias solamente buscan que meter miedo, que acallar voces, y no tienen sentido. Esto ya simplemente demuestra hasta dónde están yendo las cosas. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que reflexionar es sobre nuestro papel como ciudadanos. No reflexionar ya sobre el aspecto político, no sobre quién pueda ser presidente del Perú, no sobre la alianza Cerrón-Castillo y Cerrón con narcoterroristas, antauristas, que podría salir el orate de Antauro libre y que nuestro país se termine de descalabrar con tanto loco suelto, con terroristas de por medio, con gente que no tiene un programa realmente efectivo para ayudar a nuestro país a salir adelante, sino con nosotros, que somos los torpes votantes de todas las elecciones que hemos vivido y que hoy hemos llegado al culmen de esa torpeza intrínseca que nosotros tenemos para cada elección. Tenemos que ver nuestro rol post-elecciones. Y ese rol tiene que ser ahora sí responsable. Hay gente que va a celebrar. Hay gente que está contenta, alegre con este triunfo de Castillo, y eso se comprende, eso se respeta, pero lamentablemente dentro, detrás, delante de esa alegría, de ese jolgorio, hay mucha soberbia. Una arrogancia que ya se transformó en soberbia, una pedantería, un comportamiento de cretinos y gente canalla que está allí. Eso de ser unidos, de tender puentes, de poder hacer algo con gente soberbia, ¿acaso es posible? Y la pregunta es ¿cuándo se les pasará esa soberbia? Porque de por sí, les digo amigos, si ustedes han tratado y han conversado, han debatido con gente de izquierda, se van a dar cuenta que ellos nos miran a todos los que no somos de izquierda por encima del hombro, con el rabillo del ojo. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos, como son personas intelectuales que han leído solo libros de izquierda, creen que tienen la verdad no solo en la mano, sino también en la mente. Y entonces, como nosotros no congeniamos en la ideología, ni en la manera de ver muchas cosas, pues ellos se sienten absolutamente superiores porque son intelectuales. El problema es que con esa intelectualidad jamás la izquierda ha resuelto problemas, más bien los ha creado o los ha aumentado. Entonces, imagínense un intelectual que siempre ha sido arrogante en ese sentido, hoy, teniendo el poder, pues el pecho se le va a inflar mucho más que la masa del sol. Es cierto. Así está la izquierda hoy en día. Y el tema aquí, básicamente, somos nosotros, porque somos los que vamos a tener que pagar pato, pues somos los que vamos a sufrir las consecuencias de nuestra tontería de votar tan mal. Obviamente, para las personas con convicción de ambos bandos, yo no les digo nada, porque ese 19% por un lado y el 13% por el otro ahí queda. Y de repente, digamos, ya, son un 20% de cada bando. Bueno, gente convencida de las propuestas de ambos, ¿no? ¿Y el resto de personas qué? Los demás apoyaron a uno y a otro porque no querían a uno o a otro como presidente del Perú. Pero cuando esto comience a fallar, cuando esto comience a descalabrarse, cuando el Perú, país envidiado por muchos otros por haber crecido como creció a lo largo de estos últimos 20 años, se venga abajo, producto de políticas de izquierda que no tienen sentido, que son anacrónicas, que son desquiciadas, o que por lo general están allí para darle poder a una cúpula y a los lambiscones, a yayeros que estén de cerca, todo esto se venga abajo
y comencemos a sufrir como han sufrido otros países o como sufrimos cuando tuvimos políticas socialistas en nuestro Perú, llámese Velasco, llámese Alan García, por ejemplo, en su primer gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a decir? Hay gente que dice de que esto todavía va a tardar un periodo de 1 año a 3 años en que se transforme, en que se dé. Bueno, eso no lo sabemos. Pero así se diera, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a permitir que esto pase? Porque les digo, la izquierda no va a salir a marchar. O sea, ese grupo que se enfrenta sin miedo a las bombas lacrimógenas, a los perdigones, a lo que sea, porque están adoctrinados, no va a salir. Es más, si salen, va a ser para hacernos puré a todos nosotros si es que salimos también. Así es que yo lo que quiero hacer aquí en este Informativo Perú Hoy, dentro de las opiniones que estamos dando, es que seamos un poco más responsables y conscientes de lo que se viene. Porque no podemos nosotros estar en este momento subestimando más todo lo que está pasando y los mensajes y actitudes que tiene la gente de Perú Libre. Y tampoco creer que un presidente, si es que Castillo se ratifica y es proclamado, que puede tener ciertos chispazos de carácter y explosividad y que se ponga gritón y todo este tipo de cosas y que también tenga sus arrestos de arrogancia, como con el muchacho que le quiso vender una fruna, pueda tener la suficiente compostura y el verdadero carácter que se necesita para ser presidente y borrar del mapa, barrerlo a Cerrón y aún así no tener una bancada, conseguir de repente negociando el apoyo de otras bancadas. Dentro de esto, a mí me parece asqueroso lo que está haciendo César Acuña de acomodarse con Perú Libre y comenzar ya no solamente a dar mensajes subliminales, sino ya directos de que puede trabajar con ellos. La verdad es que la actitud de Acuña, que parece bonachón, que parece lo que sea, que parece tonto, lo que quieran, que ha generado riqueza, yo diría investiguen cómo se generó esa riqueza. ¿Sí? Investíguenla, porque la verdad es que esa alianza con los Sánchez Paredes de hace muchos años atrás y todo, da mucho que pensar. Pero más allá de esto, me parece que la actitud política de Acuña es una actitud política prostituta. De verdad, porque entrega el partido a quien sea y traiciona a quien sea. Por supuesto, se sabía que, por ejemplo, él iba a estar con Vizcarra y después estuvo con Merino. No para empezar, sino solamente para citar un ejemplo. Pero pasa algo y de pronto apoya a otra persona. Sabemos qué es lo que está pasando y este señor ya se acomodó. Bueno, es decisión de él, es una cuestión partidaria, está dentro de lo que puede soportar la democracia que tenemos. Pero eso no nos cohíbe ni nos impide opinar cómo maneja las cosas este señor Acuña. Da lástima, ¿no? Pero bueno, así pasa en la política. Él quizás sea uno de los más descarados para hacer estas cosas. Pero lo cierto es que lo único que podemos hacer como ciudadanos no solo es estar, entre comillas, vigilante, como decimos, sino buscar que participar, unirnos, y si hay que protestar, si es que hay que hacer algo, lo tenemos que hacer. Y buscar que hacerlo mejor de lo que hace la izquierda. Porque de otra forma no vamos a poder ser contundentes. Lo único que me temo es que si pasara esto, Cerrón, digo, porque Castillo no sé, saque los tanques a las calles y comience a matar gente como pasó en Venezuela. Lo que yo les digo es esto, ¿no? Dudo bastante que Castillo, que no es un santo, que Castillo, que pertenece al CONARE Movadef, no tenga cosas escondidas que hacer, ni tampoco un manejo de astucia
como la que tuvo siempre para evadir respuestas o evadir a la prensa o cambiar el contexto completo de una respuesta para poder decir algo cuando no tenía que decir en una pregunta que hipotéticamente le hubiesen hecho. No sé hasta qué punto, qué intereses podrá tener el CONARE Movadef por encima de lo que Cerrón quiera, o es que en realidad son un par de socios y nos dan una imagen en la cual Castillo termine siendo el pobrecito, el humildito y aquel que tiene buenas intenciones, y Cerrón no, pues él es el malo del cuento. Entonces nos venden una imagen falsa y al final son un par de socios como lo fueron Fujimori con Montesinos. Y entonces aquí no se trata de quién es el bueno y quién es el malo, los dos son malos. Uno podrá ser más malo que el otro, pero acuérdense de algo, ¿no? De las aguas mansas, creo que ya saben a qué voy, ¿no? Entonces, entre los dos, ¿quién sería el de las aguas mansas? Así es que, amigos, a tomar las cosas ahora, según lo que les estoy diciendo, y si es que están de acuerdo conmigo, a tomar las cosas con verdadera responsabilidad. Es muy difícil para los que todavía están entusiasmados y postean cosas todo el tiempo en redes sociales, salen a declarar a medios, pero más el rebote en redes. Es muy difícil que Keiko revierta y gane. Y aquí estamos frente a toda la incertidumbre, el temor, el momento que menos queríamos tener de un posible enfrentamiento de personas en nuestro país, pero más allá de un enfrentamiento, el momento en el que tanto subestimamos de que nuestro país pudiese convertirse en lo que le pasó a Cuba, a Venezuela, lo que le está pasando a la Argentina, lo que le pasó a Nicaragua. Y siempre lo subestimamos. No, estamos en el Perú, eso no puede pasar, mira, vamos a otro lado. Pero estamos a punto, pues. Y la pregunta es quién se va a responsabilizar por esto. Bueno, pues ¿quiénes votaron? Entonces, estamos a puertas de que esto pase, amigos. Tenemos que ser responsables. Tenemos que buscar las formas de estar unidos, de que la izquierda no nos siembre topos, de que no comiencen las desapariciones en algún momento, de que no comiencen las persecuciones y un montón de cosas más. Dios no lo permita. Hay quien dice esto será como Bolivia, de todas maneras, etcétera. Bueno, en fin. Yo no sé cómo va a ser. Lo cierto es que tenemos un alto riesgo. Un riesgo que ya se convirtió en peligro, pues en realidad, ¿no? El riesgo se calcula, el peligro está allí, latente, y ese peligro es Castillo, es Cerrón, es Boluarte, es Bermejo, es todos los demás congresistas terroristas que están allí, es la gente radical como Zaida Arias, por ejemplo, que es otra persona que es absolutamente irracional para dar respuestas, ¿no? Colocar ideas, contextualizar cosas. Y tenemos a un pueblo pues que está también completamente insuflado, asusado, lleno de resentimiento, de odio, que ya no le importa nada. Envalentonado más que empoderado. Así es que nosotros tenemos que, como les dije, no solo ser vigilantes, ser responsables, buscar que unirnos, buscar que comprendernos y comenzar a dar muestras de valentía, de contundencia, si es que comienzan a darse los cambios. Entonces, yo les dejo este mensaje, amigos, esta mañana, para que lo tomemos a bien y dejemos de subestimar las situaciones que nos han ido presentando y nos han llevado a esto.
Nos reencontramos en cualquier momento. Esperemos que podamos continuar brindando esta opinión honesta, libre y ciudadana a través de este informativo Perú. Buenos días con todos.